argentinas. Vayan buscándolo y ténganlo a mano. Buenas tardes, profesora, disculpe. ¿Localizado? Sí, profe. Bueno. Entonces vamos a hacer una pequeña y brevísima introducción acerca de qué se trata este índice de endeudamiento. ¿En qué consiste este índice de endeudamiento? Consiste en estudiar cómo se compone la estructura de financiamiento. Es decir, cómo vamos a financiar la estructura de inversión, si es con fondos propios o con fondos de terceros. Un poquito ya estuvimos viendo este tema cuando veíamos el análisis vertical, ¿se acuerdan? Que veíamos cómo se financiaba la estructura de inversión con los fondos propios y los fondos de terceros. ¿Y qué decíamos cuando hablábamos de las políticas financieras sanas? Que el patrimonio neto tiene que ser mayor o igual al pasivo. Entonces, con una pequeña formulita, vamos a saber qué participación tiene en la estructura de financiación tanto el pasivo como el patrimonio neto. Y eso es lo que vamos a ver con este trabajo práctico de Rutas Argentinas SRL. Ya están compartiendo todos conmigo la pantalla y estamos viendo que la empresa Rutas Argentinas se dedica a la venta de repuestos y accesorios para automotores y nos brinda la información relacionada con su estructura patrimonial comparativa con el ejercicio anterior y nos solicita que hagamos un análisis de sus políticas de financiación. La composición es la siguiente. Entonces, tenemos para X3 y para X4 cómo se compone el activo corriente, el activo no corriente, el pasivo corriente, el pasivo no corriente y el patrimonio neto. Tengan a mano todos los valores porque esto nos va a servir para hacer el cálculo. A su vez, tenemos información adicional de cómo se componen los pasivos. Tenemos cuánto es deudas en moneda nacional para los 2 años, cuánto es deudas en moneda extranjera para los 2 años, cuántos son las deudas con garantía real y las deudas sin garantía real. En base a esta información, ¿qué vamos a calcular? Vamos a determinar en primer lugar el índice de endeudamiento. Después vamos a analizar la evolución de la estructura de financiamiento, o sea, cómo ha ido variando de un año a otro. Y por último, vamos a sacar las conclusiones. Ahora vamos a empezar a compartir la resolución del punto 1 del trabajo práctico. Esperen que estoy tratando de compartirles la pantalla. Quiero compartir otra pantalla. ¿Cómo vamos a calcular el índice de endeudamiento? El índice es igual al pasivo dividido el patrimonio neto. Para el punto 1,
Calculamos primero para X4. ¿Cuánto es el pasivo total de X4? 102.000. 102.000, muy bien. ¿Y el patrimonio neto para X4? 203.000. Con lo cual, si dividimos los 102.000 en los 203.000, me da que el índice de endeudamiento es 0,50. ¿Qué me está queriendo decir eso? Que el pasivo es la mitad del patrimonio neto. ¿Lo pueden ver y entender? Activen el micrófono, que quiero sentirme acompañada. Sí, profe, sí se entiende. ¿Se entiende? ¿Qué pasa en X3? El índice de endeudamiento para X3 se denomina con la E, ¿no, chicos? El pasivo del X3 son 125.000 pesos. El patrimonio neto de X3 son 104.500 pesos. Si hacemos la división, me da que el índice de endeudamiento es 1,20. ¿Esto qué me quiere decir? A ver, alguno que lo analice. Que la empresa no cumple con las políticas financieras de su patrimonio. Exactamente, porque ¿cómo tiene que ser el índice? Supuestamente como máximo, según las políticas financieras sanas, igual a 1, para que el pasivo sea como máximo igual al patrimonio neto. Exactamente, muy bien la acotación del alumno. Chicos, no me escriban por el chat, porque tengo que salir de la pantalla que estoy compartiendo. Prefiero que habiliten el micrófono, así entre todos podemos hablar. Este índice es muy sencillo en su cálculo. ¿Y qué me mide este índice E? Esto tengan bien en cuenta. Esto mide nivel de endeudamiento. Y anótenlo grande en algún lado. Este índice no me dice si la empresa está bien o mal endeudada, porque ese es un tema que vamos a analizar más tarde en el desarrollo de la materia, ¿no? No hoy, cuando veamos lo que se denomina el efecto palanca. Ahí vamos a poder decir si la política de financiamiento fue buena o mala. Acá solo lo podemos sacar conclusiones a priori, pero no definitivas. O sea, que este índice de endeudamiento mide nivel, nada más. No dice por qué, porque más adelante, cuando analicemos el costo del endeudamiento, No se escucha. esas dos tasas, o sea, la de retorno de, vamos a ver si nos convino o no nos convino. Profesora, quedó un espacio de tiempo en silencio. Profesora, no se le escucha. Tiene en silencio su micrófono, profe. Perdón. Lo que pasa es que se cortó, me dijo el chico de cómputos que están dando muy mal el tema de las aulas Zoom. Así que sepan disculpar si se detiene. Ahora se pausó un minutito, pero ¿ya me escuchan bien? Ahora sí, pero anteriormente no, cuando estaba explicando el índice.
vuelvo a repetir, le estaba diciendo que esto, al medir nivel de endeudamiento, no nos va a decir si la política de financiamiento fue buena o mala, que eso lo vamos a estudiar más adelante con lo que se llama efecto palanca, donde vamos a tener en cuenta dos cosas: el costo del endeudamiento y el beneficio que le produjo a la empresa tomar ese préstamo. Con esas dos tasas, recién ahí vamos a ver que, por ejemplo, que por más que el índice de endeudamiento haya sido muy alto, a la empresa le pudo haber convenido endeudar. Me explico que este es un análisis a priori e incompleto. Profe, ¿no está compartiendo el Excel? Sí, estoy Creo. compartiendo. No lo vemos. ¿Ninguno lo ve? Se le ve a usted nada más. No, profe. Deme 2 segundos. ¿Sabe qué pudo haber pasado? Que cuando se desconectó, capaz que se dejó de compartir. Deme 2 minutitos que le vuelvo a poner. Sí, hay que tener cuidado porque cada vez que se desconecta, perdemos todo. ¿Ahora se ve el Excel? Sí, ahora sí. Ahora Sí. sí. Gracias, profe. Bueno. Entonces el punto número 1 que nos pedía determinar el índice de endeudamiento, parece que es mi internet la que anda mal, porque me salen carteles, su conexión es inestable. Entonces el primer punto del cálculo del índice de endeudamiento, ¿se entendió? Sí, profe. Si por ahí apaga la cámara, quizás el audio salga más fluido. ¿Cómo me decís si yo apago mi cámara? Sí, Bueno. Saquemos la cámara. De todos modos, ustedes me van hablando, chicos, cualquier duda. Vamos al punto número 2 del trabajo práctico, que me dice analizar la evolución de la estructura de financiamiento. ¿Qué significa? Que vamos a ver cómo ha evolucionado el pasivo y el patrimonio neto, su composición en la financiación a través de los años. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a hacer un análisis, como vimos en el trabajo práctico de método horizontal. El pasivo en el año X3 era 125.000. En el X4, 102.000. El patrimonio neto, 104.500. Y en el X4, 203.000. El total de financiamiento de la estructura de inversión nos da que en X3 era 229.500 y en X4 305.000. Acá mismo podemos hacer el análisis vertical, que ya lo sabemos hacer. Si el 100% de la estructura de financiación, el pasivo, ¿cuánto representa dentro del total del financiamiento? Y ahora, ¿cuánto representa el pasivo, el patrimonio neto dentro del total? En X4, fíjense que el pasivo representa el 54% y el patrimonio neto un 45%. ¿Esto qué significa? Que el pasivo es mayor que el patrimonio neto, y eso lo corroboramos
con el cálculo del índice, ¿lo ven? Sí, profe. Vamos a ver qué pasó acá en X4. Vamos a insertar la columna y también vamos a hacer el mismo cálculo para que ustedes vayan viendo cómo se van uniendo los temas, ¿no? En X4 el pasivo era 102.000, lo que representa dentro del total de la estructura de financiación un 33%. Fíjense ahora cuánto representa el patrimonio neto en el total de la estructura, un 66%. ¿Esto qué me está diciendo? Que el pasivo es mucho menor que el patrimonio neto. Nosotros ya vimos en el trabajo práctico cómo calculábamos la evolución. ¿Se acuerdan cómo era? Cifra comparada dividido la cifra base por 100. Esta evolución de 81,60%, ¿qué significa? Que hubo de un año a otro una disminución del 18,4%. ¿Se entiende que el cálculo lo hice ahí? Como que estoy aplicando el método vertical y el método horizontal de las clases pasadas. Sí, se entiende. Porque dice, analicemos la evolución de la estructura. Entonces, ¿cuál es la evolución? El pasivo disminuye un 18%. ¿Qué pasa con el patrimonio neto? Decimos, la evolución me dice un 194,26%. ¿La tendencia cuál es? Un incremento del 94,26%. Lo que me da que pasivo más patrimonio neto ha crecido del año X3 al X4 un 32,9%. Después, entre todos, vamos a sacar las conclusiones, ¿no? Las vamos viendo, las vamos anticipando, y después, entre todos, vamos a charlar. Teníamos como dato, en el planteo, tenemos también cuánto es de pasivo corriente y cuánto es de pasivo no corriente. ¿Están anotando? ¿Están sacando fotos para, según eso, saber si voy más rápido o más despacio? Sacando fotos, profe. Bueno. Estoy Acá anotando, faltan... profe. Bueno, si quieren también, a los fines del análisis, podríamos llegar a hacer el tema de la variación absoluta. Así aplican todos los conocimientos. ¿Cómo sería acá el pasivo corriente de X4? ¿Cómo evoluciona respecto del pasivo de X3? La variación absoluta, ¿qué sería? Un incremento del pasivo corriente de 5.000 pesos. ¿Lo ven? O sea que la variación relativa es un 109% y la tendencia una disminución del 9%. ¿Qué pasó con el pasivo no corriente en X3, en X4 respecto de X3?
el pasivo no corriente, fíjense, sufre una disminución. ¿Cómo? El pasivo aumentó en el X4, el pasivo corriente aumentó en el X4 respecto del X3. Exactamente. Entonces, ¿cuánto fue el aumento? Esto está mal hecho la fórmula. Es positivo. Vamos a cambiar la fórmula, que está mal hecha. El incremento es positivo de un 9%. ¿Se entiende? Corrijan. ¿Qué pasó con el pasivo no corriente en X4? Disminuye en 28.000 pesos, lo cual es una disminución de un 40%. Sigamos analizando el pasivo. Acuérdense, chicos, por favor, que este es el tercer nivel de análisis en el método vertical, ¿no? Cuando clasificamos el pasivo según el origen de la deuda, según la moneda, según la garantía. Tercer nivel de análisis del método vertical. Según el origen de las deudas, vamos a clasificar el pasivo. Ya no vamos a tener en cuenta si son corrientes o no corrientes. Sumamos todo, fíjense, deudas comerciales, financieras y otras deudas. Así lo tenemos planteado tal cual en el enunciado. Pero ¿qué hicimos acá? Las deudas comerciales corrientes eran 20.000. Las no corrientes, 15.000. De ahí me sale los 35 para X3. ¿Entienden de dónde sale? Podríamos poner deudas comerciales totales. Totales, póngale totales. Para que se acuerden de sumar lo corriente y lo no corriente. Yo de todos modos, cuando me posiciono, ustedes ven acá, ¿qué es lo que sumé? Sumé los 20.000 del X3 corriente, más los 15.000 del X3 no corriente. ¿Se entiende qué hice ahí? Sí, Y en profe. el X4, lo único que tengo son deudas comerciales corrientes, los 30.000 del planteo. En el planteo dice que no hay deudas comerciales no corrientes. ¿Cómo componemos las deudas financieras? Tenemos 30.000 corrientes. Sí, te escucho. Y los 45.000 de no Muy corriente. bien. El resto que no participa, ¿entiende lo que estamos haciendo? Sí, profe. Bueno, Sí, profe, sí se entiende. ¿qué pasa en X4 con las deudas financieras? Tenemos 20.000 corrientes más 30.000 no corrientes. Disminuyen las deudas financieras respecto del X3. Exactamente. Acá también podríamos hacerle la formulita, ¿no? Saquemos la variación absoluta. Disminuyen 25.000 pesos. ¿Y qué pasa con las otras deudas? También sumamos para X3 5.000 corriente más. Aumentan las otras deudas respecto al X3. Exactamente, aumentan en 7.000 pesos. Este que dice evolución también lo llamamos como variación relativa.
Así lo vimos en el práctico. Entonces, las deudas comerciales, la variación relativa es un 85,71%. ¿Esto qué me dice? Que hubo una disminución del 14%. Las deudas financieras disminuyeron un 33% y las otras deudas aumentaron un 46,67%. ¿Se entiende cómo vamos desmenuzando el análisis, ¿no?, del pasivo? Sí. Sí. Ahora vamos a ver las deudas según la moneda. El planteo ya nos da el dato de cuánto es deuda en moneda nacional y cuánto es deuda en moneda extranjera. En el X3, la deuda en moneda nacional era 100.000 pesos. En el X4, 62.000 pesos. ¿Esto qué implica? Que hubo una disminución de 38.000 pesos. Y bueno, justo coincide, disminuye un 38%. Estos son todos por ciento. Esta columna son todos por ciento, ¿no, chicos? Profesora, una pregunta. ¿El Sí. dato de la moneda de las deudas está en el práctico? Porque no la veo. En el dorso del práctico, en la hoja 2. Ah, bien. Ahora sí. La Sí, la tienen, encontré. sí está, ¿no? Sí, sí. Ese dato lo sacamos del planteo tal como viene. Ese no le modifique nada yo. Bien, gracias. La moneda extranjera, ¿qué pasó acá? Fíjense qué importante. De 25.000 pasa a 40.000. O sea que se incrementa un 15.000 pesos, es la variación absoluta, y la relativa, un aumento de un 60%. Después vamos a sacar las conclusiones, ¿no? Tengan bien anotadito todo esto. Ahora analicemos qué pasó con las deudas según la garantía. Esto también está en el planteo. Con garantía real tengo 80.000 en el X3, 50.000 en el X4. Esto lo que me da una disminución del 37%. Y la deuda sin garantía de 45.000 pasó a 52.000. Se incrementa en 7.000 pesos, lo que es un 15,56%. O sea, todo este análisis que acabamos de hacer de este práctico es referido solamente al endeudamiento. O sea, determinamos el índice, analizamos la evolución de la estructura de financiamiento con el método vertical y el método horizontal. Entonces, ahora que ya tenemos todos los números, vamos a empezar a sacar las conclusiones. Eso siempre yo le dejo de trabajito a ustedes y yo le voy acotando. A ver, los escucho. Algo que puede llamar la atención es cómo bajó relativamente poco el patrimonio neto, el pasivo, pero creció mucho el patrimonio neto. Puede ser que la empresa, al verse bastante endeudada por arriba de lo que dicta
política financiera sana, haya Sí. decidido retener utilidades, pagar un poquito de pasivo y haya crecido. Y en el caso de que, bueno, que haya habido inflación, también por eso haya crecido un poquito más su pasivo, digamos. Con el tema de la inflación, no se mareen, porque se supone que todos los datos que nosotros le damos ya están en moneda homogénea, o sea que están valuados a la misma moneda. El efecto de ya está contemplado, digamos, son cifras homogéneas que podemos comparar. Entonces, no se vayan a confundir cuando saquen conclusiones, olvídense del tema de la inflación. Ese vendría a ser la primera conclusión, que se produjo una mejora significativa en el índice de endeudamiento, como consecuencia de que, fíjense, ahí está la consecuencia, es lo que nos dijo el compañero recién, una disminución del pasivo y un aumento importante del patrimonio neto. Lo único que estoy haciendo es expresar con otras palabras lo que el compañero dijo. ¿Tomaron nota de eso? Sí, Sí, Bueno, ¿Puedes repetir, Sí. profe? ¿qué pasa acá? Obviamente, si disminuye el pasivo, aumenta el patrimonio neto, ¿qué podemos decir del total de financiamiento? Que el mayor financiamiento se da con capital propio. Exactamente. Para lo cual se acuerdan que acá yo les hice, a ver si me toma el porciento, ahí está. Aquí en porciento lo van a ver mejor. Ahí está cómo se compone, ¿se acuerdan el cuadrito que hacíamos de las políticas financieras? Y que el pasivo debe ser igual o mayor al patrimonio neto. El patrimonio neto debe ser mayor o igual al pasivo. Sí, y es como nos dijo su compañero. La empresa se dio cuenta que el pasivo era mayor que el patrimonio neto en X3, ¿y qué hace en X4? Revierte la situación. Ese también dentro de la misma conclusión que estamos sacando. Ahora analicemos el plazo de exigibilidad. ¿Qué hizo la empresa? Fíjense que el pasivo corriente aumenta un 9% y el no corriente disminuye. Entonces acá se verifica en X4 un aumento del pasivo corriente y una importante disminución del pasivo no corriente. Esto que nos podría indicar que hay un deterioro en la composición de las deudas, porque lo que teníamos financiando a largo plazo, ahora lo estamos financiando en el corto plazo. Analicemos un poco a qué se debe esta disminución del pasivo no corriente. ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál fue la causa? Las deudas comerciales disminuyen. Claro, Teníamos fíjense. 15.000 y en el X4 ya no tenemos deudas comerciales. Exactamente. Fíjense que la causa de esta disminución es el pago, porque no es que haya transformado el pasivo no corriente en corriente, porque crece un 9%, poquito, no crece nada. ¿Pero por qué esta disminución es importante? Por cancelación de deudas
comerciales y financieras de un ejercicio al otro. O sea, que acá hay una disminución importante de dos fuentes de financiamiento, las deudas comerciales y las deudas financieras. Sí hay un incremento en otras deudas. ¿Se entiende el análisis que estamos haciendo? Sí, Sí, profe. profe. Y a su vez también en el pasivo corriente también disminuyen las deudas financieras, ¿no? De 30.000 a 20.000, por ejemplo. Claro, eso lo vemos del planteo, que ahora no lo tengo a mano el planteo. Aumentan la comercial de 20 a 30, me parece. Sí, y las otras deudas también, excepto las financieras. Bueno, ese análisis está muy bien hecho, porque podríamos hacer el pasivo corriente y no corriente, a su vez abrirlo tal como lo tenemos y aplicarle el método vertical para ver cómo es la composición, la evolución de cada una de las deudas. Se ve que ya le están agarrando la mano. O sea, esto está hecho, digamos, grandes números como para orientarlos para que ustedes el día de mañana hagan los análisis solos. Y como yo les dije, después queda a criterio de ustedes ver qué rubro van a analizar, a cuál le van a hacer tercer nivel de análisis, ya sea del activo, del pasivo. ¿Qué pasó con las deudas según la moneda? ¿Qué estamos viendo acá? Fíjense. Nos endeudamos bastante en moneda extranjera. Y puede ser un gran Exacto. problema. Exactamente. Es lo mismo que ya habíamos hablado en la clase anterior. ¿Por qué es peligroso endeudarse en moneda extranjera? Por el tipo de cambio. Muy bien, ese es el problema que tenemos. Pero lo ven, todo lo ven o solo lo que están hablando y participando. Sí, sí se entiende. ¿Se entiende? Bueno. Sí. ¿Qué pasó con las deudas según la garantía? ¿Qué ven ahí? Con garantía real una disminución. Sin garantía ¿Eso nos real un conviene o no incremento. nos conviene? Sí, activo ¿Conviene inmovilizado. tener deuda con garantía o sin garantía? Sin garantía. Garantía. Cuando tiene garantía lo tiene Claro, inmovilizado. claro. ¿Esto qué nos favorece? Nos favorece el poder de negociación con los acreedores, ya sea si voy al banco, con mis proveedores, cuando vean que disminuyó, esto nos está favoreciendo. Pero esto, el tipo de moneda, no nos da, no nos favorece, ¿no? No. En un país como Argentina, donde la volatilidad de la cotización del dólar es muy cambiante y peligroso. Exactamente. Esta clase va a quedar grabada, porque no sé si llegaron a ver en la plataforma que la clase de 6 a 8 no se va a dar hoy. Sí. Sí, ¿Profe? algunos son de esta clase, sí. Sí, profe. A mí me pasó de que el mail me llegó súper, o sea, si bien aparece un horario en el mail que fue a las 3:15, creo, Sí. a mí el mail recién me notificó a las 4:30, básicamente. Me perdí casi todo Pero el porque, práctico. sí, chicos, la plataforma está andando muy mal. Parece que está a full por la cantidad. Si bien esta mañana estuvieron reparando, pero parece que los horarios que entran, muchos a la vez, se pone lenta.
Sí, yo mandé el mensaje a las 3:15 de la tarde. Así que recién les ha entrado alguno. De todos modos, como decía el mensaje, a mí el departamento de informática recién me pasa la clase grabada mañana y los asistentes. Por si alguno de sus otros compañeros no vio el mensaje o quieren todos ver la clase esta grabada, mañana va a estar disponible recién. Bueno, entonces vamos a la conclusión final. Y con los datos que nos arroja el índice de endeudamiento, no podemos llegar a conclusiones válidas sobre la política de endeudamiento que ha llevado a cabo la empresa. Eso se los dije ya al principio. O sea, no podemos saber si es buena o mala porque es un análisis inicial. ¿Por qué? Le vuelvo a repetir, así se le fija el conocimiento. Además de determinar el índice de endeudamiento, tenemos que conocer el costo de la misma y también la rentabilidad que vamos a obtener en la empresa cuando pongamos a trabajar esos fondos de los que le pedimos prestado a los terceros. Por ejemplo, un caso muy tonto y muy burdo, pero para que me entiendan. Si yo me endeudé a un costo, por decir un número cualquiera, ¿no?, de un 2%, esos fondos por el que yo pago el 2% de los terceros los pongo a trabajar en la empresa. Y eso me rinde en un 5%. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que me conviene o no me conviene endeudarme? Sí, ¿Puede repetir, profe? la tasa Sí. activa es mejor que la pasiva. Exactamente. Eso es lo que vamos a ver más adelante. Entonces, no solo hay que analizar el nivel de endeudamiento, sino también el costo del endeudamiento y el resultado obtenido por los fondos de terceros puestos a trabajar en la empresa. O sea, que puede ser el índice de endeudamiento muy alto, pero la política de endeudamiento llevada a cabo es buena, porque el costo es menor que el retorno. Pero, a su vez, ¿qué es lo que puede pasar? Que ya lo vamos a ver. Que tenga un buen índice de endeudamiento, como por ejemplo acá, en el X4, que el pasivo es la mitad del patrimonio neto, pero que haciendo el análisis, el costo del endeudamiento sea mucho mayor que el beneficio que me reportan esos fondos. Entonces, puede pasar que a un nivel adecuado de endeudamiento, de nivel de endeudamiento, índice E, aún así la política de endeudamiento sea mala. Y que esto lo vamos a analizar cuando veamos efecto palanca, o también llamado el leverage. ¿Alguna duda de este práctico, de las conclusiones? Profesora, más o menos así tiene que ser la conclusión en un parcial, por ejemplo. Exactamente. Un informe. Sí, por supuesto que más resumida, porque hemos dado mucha vuelta, hemos hablado mucho, pero de todo lo que hablamos, la idea principal son 4 o 5 puntitos que los hablamos. Que en todo caso después, cuando regraben, vuelvan a ver la clase, acuérdense, tipo, después de 40 minutos de duración, empezamos con las conclusiones. Vale, ustedes me chatean y yo no abro el chat porque estoy compartiendo la pantalla con ustedes. Y eso de ponerla chiquitita no me gusta. Bueno, terminamos con el tema endeudamiento. Ahora busquen todos, por favor, otro práctico
que creo que se llama empresa A, B y C, no sé cómo se lo subí en la plataforma. Profe, ¿usted lo subió en la plataforma que es de Salta? O sea, Yo le subí toda la plataforma. claro, Mire, yo pregunto porque estoy en la DC de Tartagal y no lo encuentro en los TP. sí, en el tema 2, fíjate. Son las empresas A, B, B y CC. Ese práctico Esa es. se llama práctico de inmovilización y endeudamiento. Estoy buscando el práctico. Ay, ¿qué me está compartiendo esto? A ver. Este es. ¿Lo están viendo el chico al práctico? Así lo buscan. Sí. Sí, profe. En este práctico nos vamos a centralizar en el cálculo, en primer lugar, de la inmovilización y después endeudamiento, porque ya vendría a ser como un repaso. Como ya vimos el endeudamiento con el práctico de rutas argentinas, acá vamos a focalizarnos en primer lugar con la inmovilización y después hacemos el cálculo del endeudamiento para comparar las tres empresas. Dice, a continuación se le suministra la información de tres empresas del medio que tienen el mismo objeto social para que usted analice cómo financian los activos inmovilizados y aporte los comentarios que considere pertinentes. Como así también emito opinión sobre el nivel de endeudamiento de las mismas. Entonces vamos a empezar con una pequeña introducción de qué significa hacer un análisis de la inmovilización. Cuando hablamos de inmovilización solo, esto tengan en cuenta, chicos, porque a veces, bueno, si han ido a la teoría no van a tener dificultades de entender, pero para los que no fueron a la clase esta, cuando hablamos de inmovilización de la estructura, nos referimos al porcentaje de activos no corrientes respecto de la inversión total de la empresa y cómo la calculamos por el método vertical. ¿Se acuerdan que decíamos cuánto es el activo corriente dentro del total del activo? ¿Cuánto es el no corriente dentro del total del activo? ¿Se acuerdan? Bueno, el cálculo del activo no corriente dividido total de activo es lo que llamamos la inmovilización de la estructura. Pero cuando hablamos de índice de inmovilización, nos estamos refiriendo a otra cosa. Cómo se financian los activos no corrientes. Y esto ya lo vimos con las políticas financieras sanas, que los activos no corrientes se tienen que financiar ¿con qué? En primera instancia con el patrimonio Patrimonio neto neto y y complementariamente con el después con pasivo no el corriente. pasivo no corriente. Con el pasivo no corriente. Exactamente, chicos. Ese es el kit del índice de inmovilización. La inmovilización sola, sin la palabra índice, es el análisis vertical.
Y el índice de inmovilización, ¿cómo lo vamos a calcular? ¿Cuál es la fórmula? Patrimonio neto dividido activo no corriente. Si este índice me da 1, ¿qué me está queriendo decir? Que el patrimonio neto es igual al activo no corriente. Sí, te escucho. No se verá que el patrimonio neto es financiado con todo el activo no corriente. Eso quiere decir el índice 1, que el activo no corriente igual al patrimonio neto, o que está financiado el 100% con patrimonio neto. Si el índice es mayor a 1, significa que el patrimonio neto es mayor que el activo no corriente. Entonces, está financiando también en parte el activo corriente. Y si el índice es menor a 1, ¿qué nos indica? Que el patrimonio neto solo financia una parte del activo no corriente. Y el resto se financia con deudas a largo plazo y o deudas a corto plazo. Ya vamos a ver bien la formulita cuando desarrollemos el práctico. Eso es en síntesis lo que vamos a ver con este trabajo práctico de inmovilización. Ahora vamos a la solución. ¿Se entendió, chico, el concepto de lo que es el índice de inmovilización? Sí. Sí, profe. Muy bien. Tenemos los datos de la empresa A, la empresa BB y la empresa CC. Acá está la formulita que yo les había dicho, cómo calculamos el índice. Patrimonio neto dividido activo no corriente por 100. Acá lo que hago es transcribir el dato. En la empresa A, el patrimonio, si se van al planteo o lo tienen a mano o impreso, el patrimonio neto de A son 50.000 pesos. El activo no corriente de A son 120.000 pesos. Si le sacamos el 100 para que no esté en por ciento, se va a aplicar mayor a 1, menor a 1 o igual a 1. Si lo dejamos en por ciento, lo que hablamos recién, en vez de ser 1, vamos a hablar de 100. Según si lo trabajamos en por ciento o lo trabajamos como coeficiente. ¿Me explicó? Sí. Sí, profe. Porque, ¿qué dijimos cuando era el índice menor a 1? El patrimonio neto, o sea que el activo no corriente esté financiado por el patrimonio neto, pero necesita un accesorio para poder estar financiado, ya sea el pasivo no corriente solo o el pasivo no corriente más el pasivo corriente. Exactamente. Entonces, si yo le vuelvo a poner acá los 100, ya no vamos a hablar de 1, sino vamos a hablar, perdón, de por 100. El tema que ustedes lo entiendan conceptualmente. O sea, que a 1 lo voy a asimilar con 100. Todo depende si le hago por 100 para expresarlo en por ciento, o acá
no lo expreso en por ciento. Profe, ¿Sí? ¿se podría decir que el patrimonio neto solo alcanza a financiar el activo no corriente en un 41%? Exactamente. Exactamente. Acá les puse. Esta empresa financia el 41.67% de sus activos no corrientes con patrimonio neto. ¿Y qué tenemos que hacer acá? Continuar el análisis, a ver, porque, ¿cómo dice la política financiera sana? Que a lo sumo puede financiarse con pasivos no corrientes, ¿se acuerdan? Sí, Bueno, entonces sigamos el análisis. que no era deseable que llegue la financiación con pasivo corriente. Exactamente. Nunca es deseable que llegue al pasivo corriente, pero al pasivo no corriente sí es aceptable. Entonces vamos a seguir con la otra parte de la fórmula. La primera parte ya vimos, la que nos da 41,67, dividimos los 50.000 en 120.000. ¿Qué otra parte de la fórmula me queda acá? ¿Qué tengo que ver ahora? El patrimonio neto era solo 50.000. O sea que para llegar a los 120.000, ¿cuánto me está faltando? 70.000. Los 70.000. Veamos cuánto tenemos de pasivo no corriente para AA. ¿Cuánto es el no corriente del AA? 140.000. 140. O sea, que estos 70 que nos faltan, los vamos a sacar completamente ¿de dónde? Del pasivo no corriente. Entonces, la segunda parte de la fórmula es, nos está faltando 70.000 pesos para terminar de financiar el activo no corriente, porque 50.000 fueron con patrimonio neto. Estos 70.000, en este caso, tenemos la plata suficiente como pasivos no corrientes, son 140. De esos 140 voy a 170, perdón. No, sí digo bien, 140 el no corriente. Voy a tomar solamente 70, lo voy a dividir por el total del activo no corriente. ¿Y qué me está dando? Que el 58.33% del activo no corriente se está financiando con pasivos a largo plazo. Si ustedes suman los 2%, me da el 100% del activo no corriente. Entonces, ¿sí? ¿Me puede repetir, por favor, otra vez? Mira, de todo modo está macheteado ahí abajito, ¿no? La empresa financia con patrimonio neto sus activos no corrientes en un 41,67%. El 58.33% restante del activo no corriente se está financiando con pasivos a largo plazo. Repito, ¿lo entendieron bien? No, re bien. Está bien. Sí, así se me entiende, gusta. Ustedes me paran, me preguntan, me dicen, repita, profesora, no le entendí, me dicta. Lo que ustedes consideren conveniente. Capaz que era un Entonces, poco confuso el tema de cómo calcula el pasivo no corriente de los 70.000 que usted hizo la resta. Puede ser. yo lo hago así,
yo lo hago así. Supongamos que en vez de pasivo no corriente, que no fuera 140.000, que fueran 30.000. A mí me están faltando 70, pero yo solo tengo 30 de pasivo no corriente. O sea que todavía me están faltando 40. ¿Eso qué me está faltando? Obviamente es pasivo corriente. Y eso lo vamos a ver cuando veamos la empresa CC. Que no le alcance el patrimonio neto en C, no le alcanza el pasivo no corriente y va a tener que recurrir al corriente, perdón. Ya vamos a ver, por eso vamos viendo una por una las empresas. Terminamos con la empresa A. ¿Se entendió bien todo entonces? ¿Cómo está financiando sus activos no corrientes? Vamos a la empresa BB. Tenemos un patrimonio neto de 150.000. Un activo no corriente de 120.000. Si lo dividimos al pasivo no corriente en el activo corriente y lo multiplicamos por 100, me da 125%. Y eso que es igual a que hagamos, como yo les dije, el tema es que ustedes entiendan el índice y que saquen la conclusión. Acá me dice que el 1.25 o el 125%. ¿Qué me está diciendo? Que la empresa financia el 100% de sus activos no corrientes con patrimonio neto. Y todavía le sobra un 25%, que en este caso son 30.000 pesos, para financiar el activo corriente. O sea que esta empresa tiene una muy adecuada financiación de la inversión total. ¿Alguna pregunta sobre esta bebé? No, profe. Está claro, profe. ¿Se entiende? Y esto está hecho así a propósito, comparativo, para que ustedes vean 3 empresas distintas con 3 estructuras distintas de financiación. Ya después vamos a pasar al endeudamiento, ¿no? Pero ese ya lo van a hacer ustedes solitos porque ya lo vi. ¿Qué pasa con CC? Su patrimonio neto es de 70.000. Su activo no corriente es 120.000. ¿Qué me dice el índice de inmovilización? El índice me dice que es 58,33. ¿Esto qué significa? El 58,33% se financia con patrimonio neto. Exactamente. Y el resto no sabemos. Tenemos que ver cuánto nos está faltando financiar de los 120. 50.000. ¿Cuánto? 50.000. 50.000. Agarremos el planteo. ¿Cuánto es el pasivo no corriente de CC? 20.000. 20.000. 20.000. Es lo que yo le decía cuando veíamos el AA. O sea que esos 20 no me están alcanzando. Necesito 30.000 de pasivo corriente para llegar a la... Exactamente. Entonces vamos acá. El pasivo no corriente dice que son 20.000. El pasivo corriente es 130. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a usar el pasivo corriente que tenemos, 20.000 dividido total de activo no corriente, 120.000 por 100. ¿Y qué me está faltando? Los 30.000 para llegar a los 50 que me faltaban acá arriba, ¿se acuerdan?
Sí, Acá me están faltando 50.000 financiar. Pero, ¿qué pasa? En el pasivo no corriente solo tengo 20.000. Y es esta partecita de la fórmula. Ay, que está tonta mi máquina. No reacciona, mira. Le he puesto colorcito y sigue trabajando. Ah, no responde, dice. Ay, ojalá que responda. Ahí está. Entonces, esto me da que 20.000 dividido 120.000 por 100 es un 16%. Entonces ya tenemos el 58,33 más un 16,67%. No llego al 100% del activo no corriente. Entonces, ¿qué me están faltando todavía financiar? 30.000. ¿De dónde voy a sacar esos 30? Del pasivo corriente. Entonces, 30.000 dividido 120.000 por 100 me da un 25%. Entonces, ya está anotadito acá. El 58,33% del activo no corriente se financia con patrimonio neto. Un 16,67% se financia con pasivos a largo plazo o no corrientes. Y un 25% restante con pasivos corrientes, lo cual es inadecuado y no cumple con la política financiera sana, que los activos no corrientes nunca deben financiarse con pasivos a corto plazo. ¿Por qué? Esto ya... Porque la deuda se hace exigible antes de que el activo nos pueda devolver la plata, digamos. Exactamente, el tiempo que tarde el activo no corriente en convertirse en efectivo, que ya van a escuchar muchas veces esta frase, es mucho mayor al tiempo que mi pasivo se hace exigible. Supongamos que yo venda, ¿no es cierto? Este desfasaje es lo que nos lleva a decir la política financiera sana, que los activos no corrientes nunca deben financiarse con pasivos en el corto plazo. ¿Se entendió este índice, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Esto entra en el parcial, ¿no? Por eso. Igual, vamos a tener ya le vamos a subir a la plataforma, vamos a tener una clase de repaso antes del parcial, ya le digo qué fecha es. ¿Ustedes ya tienen la fecha? El otro lunes jueves. a las 4. El 7. Espera, que estoy buscando mi machete de las clases yo. Ay, pero no tengo la hora. Profe, El creo que 4 de habían octubre. dicho que el lunes era a las 4 el taller. Sí. Y el parcial bueno es el jueves. El jueves 7. Exactamente la otra semana. Exactamente. Yo le voy a confirmar por la plataforma el horario del taller porque estamos con mucha baja de profesores. Estamos escasos de profesores. Este cuatrimestre estamos siendo poquitos. Y hoy nadie podía dar clase. Están todos enfermos, operados, ocupados de viaje. Por eso esta clase va a ser la única del día de hoy. Profe, disculpe, ¿puede bajar un poquito el Excel así veo la parte de abajo de vuelta? ¿Cuál parte? Porque lo que pasa es que acá ya sigue el endeudamiento. Vos ya querés
copiar endeudamiento o qué? Ah, no, querías ¿O querés ver, o copiar la sea, conclusión? sí. Hasta ahí es inmovilización. Y ahora entramos al tema del endeudamiento. ¿Seguimos? Sí, ¿Quieren terminar antes o hacemos una pausa? No, es cortito lo que viene, así que Sigamos. capaz que a las 1:30 menos cuarto ya podemos. Sigamos, bueno, profesora. meta, sigamos, a ver si terminamos antes de las 6. El tema de endeudamiento ya lo habíamos visto, pero acá, ¿qué vamos a tener de vuelta de rosca, digamos, en este práctico? Dijimos que el endeudamiento es pasivo dividido patrimonio neto, pero también podemos calcular lo que se denomina el endeudamiento de corto plazo y el endeudamiento de largo plazo. Pero esto coincide con lo que normalmente hacemos, que es el método vertical. No es el método vertical, porque ahí sumamos pasivo más patrimonio neto. Me rectifico. El endeudamiento a corto plazo me permite calcular qué porción del pasivo corriente representa el total del patrimonio neto. El endeudamiento de largo plazo, qué porción representa el pasivo no corriente dentro del patrimonio neto total. Entonces, el endeudamiento solo tal como lo conocemos. ¿Le molesta el ruido de afuera de mi casa? no, profe, ni se escucha. No se escucha nada. No, menos mal, porque estoy con la ventana abierta y están los vecinos acá usando el taladro. Bueno, ¿cuánto es el pasivo de la empresa AA? El total del pasivo de AA. Fíjense en el planteamiento. 170.000. Muy bien. ¿Cuánto es el patrimonio neto de AA? 50.000. 50.000. 50.000. Fíjense cuánto me da el índice de endeudamiento. 3.4. Acá no está hecho por 100, ¿no? No sé si se han dado cuenta. ¿Qué me está diciendo el endeudamiento en la empresa AA? Que por cada peso en el patrimonio neto está endeudado un 3,4 pesos. Claro, por cada peso de patrimonio neto, tengo 3.4 de ¿qué? De pasivo. A simple vista, ustedes lo ven, chicos. 170.000 de pasivo. 50.000. O sea que el pasivo es 3 veces más que el patrimonio neto. 3 veces y media, si nos fijamos acá, que es casi 3,5. El pasivo es más de 3 veces el patrimonio neto. ¿Se entiende las distintas maneras de hacer el análisis? O por cada peso de patrimonio neto tengo más de 3 pesos de deuda, de pasivo. ¿Me explico cómo leer el índice? Sí, profe. Sí. Claro. Bueno, se entendió entonces. Antes de pasar a la otra empresa, veamos el endeudamiento en el corto plazo. ¿Cuánto es el pasivo de corto plazo para la empresa AA? El pasivo corriente de AA es 30.000 pesos. El patrimonio neto, 50.000 pesos.
O sea que el endeudamiento en el corto plazo me da 0,60. Después lo vamos a interpretar. El endeudamiento de largo plazo, pasivo no corriente, 140.000 para A, dividido 50.000, me da 2,8. ¿Cómo leemos esto? Que el pasivo corriente es el 60% del patrimonio neto. Y ¿Puedes repetir? Por favor, gracias. fíjense ese 0,60, ¿qué me está diciendo? Aparte vos ves los números, 30 contra 50. ¿Qué me está diciendo? Que el pasivo corriente es un 60% ¿de qué? Del patrimonio neto. Por cada peso de patrimonio neto hay 60 centavos de pasivo corriente. Exactamente. O sea, una es una lectura de ida y el otro una lectura de vuelta. Ustedes tienen que razonarlo, no estudien de memoria, porque después la memoria falla, el razonamiento no. Si ustedes lo entienden, pueden sacar todas las conclusiones que quieran. Hasta de solo verlo ya saben qué está pasando con el endeudamiento. Después, la cuantificación sí, la necesitan hacer a la división para saber el quantum del endeudamiento. Pero a simple vista ven 170 contra 50 y ya se dan cuenta que el pasivo es mucho más grande que el patrimonio neto. O sea, esa es la primera impresión que se llevan. Después lo cuantifican diciendo, estos 170 es 3 veces, casi 3 veces y media el patrimonio neto. ¿Me explico cómo les quiero hacer entender o razonar? Sí, profe. Porque, o sea, si ustedes son inteligentes y no tienen tiempo en el parcial, ponele para hacer el cálculo, pero vos podés concluir ya, apenas ves ese número, que la empresa está altamente endeudada. Cosa, viste, cuando no te dé el tiempo de hacer el cálculo para X1, X2 o X3, o para los periodos. Lo que yo quiero que al golpe de vista ustedes ya se den cuenta qué está pasando en la empresa. Después hacen la fórmula y vemos el cuánto. ¿Qué pasa con el endeudamiento a largo plazo? Fíjense, el pasivo no corriente es 140.000. Es 2 veces, casi 3 veces, porque 2,8 es casi 3 veces, ¿no es cierto? El patrimonio neto. Sigamos con el análisis de esta empresa A, hasta que también me dan como dato en el planteo deudas comerciales a corto plazo, deudas fiscales a corto plazo, fiscales a largo plazo y bancarias a largo plazo. ¿Para qué me dan todos estos datos? Para que hagamos el análisis como hicimos de las deudas, como hicimos en el trabajo práctico anterior. De los 170.000 que tenemos de pasivo, tenemos deudas comerciales 10.000. Tenemos las fiscales, ¿por qué tenemos 65? Porque sumamos las 5 de corto plazo más las 60 de largo plazo. ¿Lo ven? Y las bancarias tenemos 15 de corto plazo y 80 de largo plazo.
Claro, yo que me metí de lleno en el tema, no les terminé de leer el enunciado. Porque me parece aburrido, chicos, leer el enunciado. Dice que la deuda bancaria de la empresa BB, está diciendo, corresponde a un préstamo en moneda extranjera. Y la deuda bancaria de AA corresponde a un crédito hipotecario. ¿Tienen el planteado a mano? Porque yo me metí de lleno con los números y no le Sí, leí. profe. Bueno, entonces me dice que esta deuda bancaria son un crédito hipotecario. ¿Esto qué significa? Que el 56% casi, ¿no?, de sus deudas bancarias son con garantía hipotecaria. Del total de las deudas, ¿sí? Claro, del total de la deuda, fíjense, total del pasivo 170. De los 170 que debe, más de la mitad tiene garantía hipotecaria. Con lo cual la empresa, ¿qué le está pasando acá? Y está en riesgo, porque si llega a dejar de pagar, Sí. se ejecuta. Y fíjense el nivel, el nivel de digamos, endeudamiento. Sí, te escucho. o sea, haciendo la comparación entre el patrimonio neto y las deudas bancarias, básicamente la empresa es del banco. Exactamente. O sea, en caso de Volvamos no a- poder pagar, es como que el banco puede llegar a ejecutar puede ejecutar lo que quiera de la empresa. Sí. Y fíjense cuando habíamos calculado el endeudamiento. Miren el alto nivel de endeudamiento. El pasivo 3 veces y media el patrimonio neto. O sea que está en el horno esta empresa, ¿no? ¿Lo ven? Está muy complicada. No van a poner en el parcial, está en el horno. Según la profesora Mauger, está en el horno. Así deciste en el horno. No, usted tiene que... Está muy comprometida. Pero yo por ahí le uso términos coloquiales para que ustedes entiendan un poco más. Sí. Y aparte para que no nos dormamos todo a esta hora. No hemos hecho la siesta hoy. ¿Qué más, chicos, con la empresa AA? ¿Quiere que ya terminemos con esta antes de Creo pasar que la las red? deudas fiscales, o sea, son elevadas, digamos, pero hay que ver, digamos, que la mayoría de las deudas fiscales son a largo plazo también. Y eso puede ser que la empresa haya decidido hacer por ejemplo, un plan de pago. Sí, eso me está diciendo. Ahí hay un plan de pago a más de 24 cuotas seguro. Porque fíjate vos, que corrientes son 5.000, no corrientes son 60.000. Este debe ser un plan de pago a 120 cuotas mínimo. Así me encanta que analicen todo. Pero siempre, como digo, son 2 o 3 los que me charlan. Bueno, eso van a promocionar. Lo más gracioso de todo esto, que cuando yo digo chao, chao, qué sé yo, y digo, bueno, yo no voy a salir todavía. Después que los despido todo, me quedo 10, 15 minutos, siguen conectados. O sea, no se salen del aula Zoom. Eso porque se conectan y se van. No, pero uno no sabe si va a tirar un datito para el parcial. No, pero yo digo, chao, nos vemos, hasta la próxima clase, es porque ya me despido. Y siguen que los que se quedaron conectados son los que han abierto la compu o el celu y se han mandado a mudar. Se han ido a dormir la siesta. No me digan que no. Ya los conocemos a ustedes. Bueno, pero ahora vamos A veces tocan llaman a la puerta y no hay quien atienda, y tiene que ir uno, o por ahí nos llaman, porque como estamos en la casa, por ahí nos usan de mandante, entonces
Me dicen, vení un ratito y Ah, justo en ese ratito termina la clase. menos mal que yo estoy sola. Si tocan el timbre, que se mueran. Ah, no lo voy a abrir. Bueno, le estaba diciendo que en la teoría, antes de que pasemos a la B, digo yo, porque ya que estamos enfocados, hay otro índice más que se llama solvencia. ¿Qué nos dice el índice de solvencia? Cuán fuerte o cuán sólida es la empresa. ¿Y cómo calculamos la solvencia? No se vayan a confundir. Es la inversa del endeudamiento. Patrimonio neto sobre el pasivo total. Exactamente. Entonces, sabiendo la fórmula, podemos ver a simple vista. ¿Cuánto es el patrimonio neto de esta empresa AA? 50.000. ¿Cuánto es el pasivo? ¿Qué es lo que voy a hacer acá? Voy a dar vuelta la fórmula, porque es la inversa. El patrimonio neto es 50.000. El pasivo 170.000. ¿Qué consideran ustedes con un índice de 0,29? Si lo multiplican por 100, lo ven en por ciento, pero veamos así. ¿Qué es el 0,29 de solvencia? En ¿Qué les realidad la parece? empresa no es tan, o sea, no es sólida, No es sólida. porque, o sea, se ve, digamos, yo lo veo con igual que arriba, digamos, con el 1 o el 100, como según se utilice el porcentaje o no, y en Claro, este caso es inferior a 1, entonces eso nos está sí, indicando que la solvencia de la empresa es baja. claro, que no es solvente. En quiebra. Exactamente, que está muy comprometida esta empresa AA. Y se los quise dar así todo junto a la A para que pasemos a analizar ahora la B. Profe, ¿Sí? lo que me llama bastante la atención de la A, viendo que también lo primero que hicimos fue relacionado a eso, Sí, cuando la empresa tenía que pedir con el patrimonio neto eran 70.000, y lo único que entra dentro de esos 70.000 son las deudas a largo plazo bancarias, y esas son las que están con garantía hipotecaria. O sea que sí, significaría que la empresa solventó su activo corriente con garantía hipotecaria. Los proveedores no le quisieron prestar. claro. Preocupante, Yo no, digamos. yo no tuve tiempo, pero ustedes cuando en la vida común, bueno, yo les digo el parcial, porque todos, aparte de convengamos que a todos les interesa que les vaya bien en el parcial, ¿no? Bueno, el parcial también, no se te va a pedir, digamos, un cálculo aislado. Yo ahora, veamos, si quiere lo anotemos acá un poquito. Fíjense, el activo corriente de AA, acá vamos a hacer como si tuviera la pizarra, ¿no? El activo corriente son 100.000. Hay que hacer el análisis vertical. Lo que pasa es que acá no lo tenemos comparativo, ¿no? No tenemos el dato. El activo no corriente dice que es 120. ¿Qué más tenemos? Total del activo, 220. ¿Qué me dice? Que el pasivo corriente son 30. El pasivo no corriente, 140. 140. Total del pasivo, 170. Y patrimonio neto, 50. Entonces, ahora que tenemos acá los números macheteados, volveme el chico que recién habló que no,
volveme a sacar las conclusiones. Así lo vemos mejor. Sí. ¿Qué me decís vos? Yo decía que lo que me había llamado la atención es que su activo corriente lo había financiado en gran parte 70.000 pesos con deudas bancarias, o sea que está financiando con hipoteca, con garantía en realidad. No Claro, le quisieron prestar plata. No le quisieron prestar, los proveedores no le quisieron prestar. Fíjate, eso cómo lo podemos saber. Hacemos así, mira. Vamos a hacer la política financiera sana. Perdón. El activo corriente, vamos a ver cuánto representa dentro del total del activo. 45, bueno, si lo multiplicamos por 100, me va a dar por 100. El activo no corriente entiende que tienen que hacer todo el análisis para que les sirva. Tienen que hacer todas las políticas financieras, si no las conclusiones van a estar a medias. Acá vamos a hacer pasivo más patrimonio neto. Ay, patrimonio neto, no sé qué está haciendo. Este es el total del pasivo. Veamos. El pasivo no corriente, ¿cuánto representa dentro del total? El pasivo no corriente, dentro del pasivo más patrimonio neto, total del pasivo, ¿cuánto representa? Y el patrimonio neto, ¿cuánto representa? ¿Se entienden los cálculos que le hice ahí, chicos? Esto viene a corroborar lo que el compañero le decía. Este era el total del pasivo, ¿se acuerdan? Fíjense, de la estructura de financiación, la empresa está en manos de terceros, porque el 77% corresponde a pasivos y un 23% a patrimonio neto. Estos números lo que hacen es confirmar las conclusiones que acaba de sacar el compañero. ¿Alguna pregunta? Ninguna, profe. Todo bien. Después sacan ustedes de estos 170 que ya hemos visto, ya hemos hecho el análisis, cuánto es fiscales, cuánto es comerciales, cuántos son bancarias. Claro, más de la mitad de los 170.000 son deuda con garantía hipotecaria. Bueno, lo que yo le hice acá para la A, ustedes lo pueden hacer para la otra empresa que vamos a ver ahora, que es la B. Vamos a ver para la empresa B. Para la B tenemos un pasivo, si quieren agarran el enunciado, si no, lo ven acá, que ya está traído el número del planteo. El pasivo de B es 70.000. El patrimonio neto de B es 150.000. ¿Qué me dice este índice de endeudamiento? Que por cada peso en el patrimonio neto debo 47 centavos. Claro. Y si lo leemos al revés, que el pasivo
0,47 es casi 0,5, ¿verdad? Casi la mitad. Que el pasivo es la mitad, casi la mitad del patrimonio neto. ¿Lo ven? 150 dividido 2, ¿cuánto me da? Es 75. Y acá ya tengo 70, es lo que yo le decía del golpe de vista. Acá a primera vista decimos que el pasivo es la mitad del patrimonio neto. ¿Entienden cómo yo razono? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. O sea que esta empresa tiene muy bajo nivel de endeudamiento. La deuda del corto plazo son 30.000, dividido 150.000, fíjense que su pasivo corriente o el endeudamiento en el corto plazo es el 20% del patrimonio neto. Y la deuda a largo plazo, que son 40.000 pesos, dividido total de patrimonio neto, es el 27% del patrimonio neto. O sea que esta empresa a simple vista tiene un bajo nivel de endeudamiento. Acuérdense siempre de la palabra nivel, porque por ahora este endeudamiento y nivel es lo mismo, ¿no? Los que ya cursaron ya van a saber. Después vamos a ver otro tema. Acá me dice cómo está compuesta las deudas fiscales, bancarias, y me componen los 70.000 que eran el total del pasivo. ¿Y esto qué me dice? Que las comerciales es un 7% del total de las deudas, las fiscales 50% del total de la deuda y las bancarias un 42,86%. Y dice el llamadito de atención que teníamos en el enunciado. La deuda bancaria de la empresa BB corresponde a un préstamo en moneda extranjera. Entonces, ¿qué vamos a concluir con este 42% que tenemos de deuda bancaria y en moneda extranjera? Profe, lo que está macheteado ahí, que digamos el problema que puede llegar a tener la empresa es el cambio en la cotización de la moneda, porque además Sí. la mayoría si bien está el corto plazo, de un día para el otro cambia la cotización acá. Claro. Hay que tener cuidado o prestar mucha atención. Nosotros como analistas de crédito de un banco, ponele, si nos trae estos números y hacemos este análisis, decimos no le vamos a dar otro préstamo en moneda extranjera porque ya tiene mucho riesgo. En todo caso, le cobremos una tasa mucho más alta. Eso pasa con los proveedores, acreedores, a cualquiera que plata, si es que recurre al préstamo, le van a cobrar tasas mucho más caras por estas deudas de moneda extranjera. Y la solvencia de esta empresa BB, dijimos patrimonio neto sobre pasivo, que el patrimonio neto es el doble del pasivo. Eso me dice que es una empresa muy sólida. ¿Alguna conclusión adicional que quieran sacar de la empresa B? ¿Podemos decir también que tiene un alto grado de garantía? Y sí, porque te dice el enunciado, fíjate, el 42% de la deuda. Ah, no,
No, esta no tiene garantía, ¿no? Esta es deuda en moneda extranjera. La A es la que tenía garantía hipotecaria. Esta lo que tiene es un Profe, por ahí gran capaz que por lo que se ciento refiere de el compañero es que, digamos, no es que hay garantía escrita, sino como que hay una garantía de que la empresa puede llegar a saldar sus deudas. No sé, capaz que yo entendí mal lo que él quiso decir. capaz porque yo no lo entendí bien. O sea que la empresa puede Sí, afrontar con su pasivo 2,14 lo que tienen patrimonio, digamos. Eso te está diciendo que el patrimonio es más del doble del pasivo. ¿Qué dijimos acá con el endeudamiento? Que el pasivo era la mitad del patrimonio neto, dijimos. ¿Y acá qué me está diciendo la solvencia? Que el patrimonio neto es el doble del pasivo. Estamos diciendo lo mismo, chicos. ¿Me siguieron? Pero aparte, es importante el índice con las deudas fiscales, que son el 50% Sí, del ¿y total de cómo? pasivos son deudas fiscales. Y vos fíjate que tenemos, las deudas fiscales se componen de ¿qué? 5.000 en el corto plazo y 30.000 en el largo plazo. Profe, es el mismo caso, digamos, que la empresa A, que puede ser que se haya metido en un plan de pago y por eso el pasivo no corriente en deudas fiscales es 30.000 contra los 5.000. Capaz que están hasta en el mismo plan de pago, nada más que este tenía menos deudas fiscales. Claro, porque fíjate que las deudas fiscales en el largo plazo de A son 60 de largo plazo. Este tiene la mitad, tiene 30. ¿Estás viendo la comparación? Las fiscales del corto plazo en B son 5. Y acá también 5. Las fiscales del corto plazo. O sea que A tiene el doble de deudas fiscales de largo plazo. El doble de tiempo también, profe, pues. También el doble de tiempo. Y sí, mientras más tiempo, más interés se paga a la AFIP, ¿no? Por ejemplo. Porque la AFIP te da planes de pago, pero no son gratis. Te cobran a mayor plazo, obviamente, mayor interés. No sé si hay alguno que trabaje en algún estudio contable o se lleva sus propios papeles y ha pedido alguna vez un plan a la municipalidad, a renta, a AFIP, a lo que sea. Los intereses te duplican la deuda. Cuando son deudas medio viejas, debes 100 y pedí un plan de pago, termina pagando el doble, 200. Más o menos como pasa con los planes de ahorro de los autos. ¿Han visto que ustedes pagan 3 veces el auto con el plan de ahorro por la financiación? Me pasó a mí con mi auto, que me metí en un plan, no sé cuánto auto pagué en cuota. Bueno, ¿alguna duda? O pasamos a la otra empresa. Ya van a ser las 6 de la tarde. Bueno, vamos rapidito. ¿Qué pasa con C? ¿Cuánto es el pasivo en C? 150.000. El patrimonio neto, 70.000. ¿Qué me dice este 2.14? El patrimonio, el pasivo, Sí, es un poco más del doble que el patrimonio neto. exactamente. Vos ves 150 y 70 y ahí ya te das cuenta. Muy bien. ¿Qué está pasando en el endeudamiento de corto plazo? El pasivo corriente es una vez el patrimonio neto, es mayor, ¿lo ves? Y en el largo plazo, 20.000, ¿cómo es respecto de 70.000? Este es el único más o menos. El pasivo no corriente
es un 29% del patrimonio neto. La mayoría de las deudas cancelan este año, profe, supuestamente. Veamos la composición. Deudas comerciales son todas corrientes. Las fiscales, miren, tenemos de corto plazo 60 y de largo plazo 20. Justo al revés de esta. Esta tiene 5 más 60, esta tiene 60 más 20. Las deudas bancarias son solo de largo plazo. El total de pasivos, 150.000. ¿Cuál es el rubro de mayor peso? ¿Cuáles son el total de pasivos? Las deudas Las que deudas tienen fiscales. las fiscales. Es más de la mitad de las deudas son fiscales. Y a corto plazo. Y a corto plazo, sí. Porque En este tenemos... caso nosotros, o sea, como analistas, le podríamos aconsejar a la empresa esta que si tiene un plan de pago que por ahí tal vez se le cayó, pida otro nuevo para que refinancie esas deudas a corto plazo y quede en la misma situación que las otras dos empresas. Sí, pero eso no va, vos le podés asesorar eso a la empresa, pero hay que ver qué planes de facilidad de pago está vigente. Hay que ver si lo que tenés acogido en un plan lo podés refinanciar en un plan más largo. Normalmente cuando la AFIP hace moratoria te da la oportunidad, pero puede ser que al cierre o a la fecha del análisis no haya ese tipo de planes vigentes. Vos podés asesorar mucho, pero bueno, si no tenés cómo, porque la AFIP no ha hecho un No, plan. claro, o sea, en el caso, digamos, de que haya salido algo, si no, bueno, Claro, sí, en ese tendrá caso, que llorar. no, eso no, cuando sale, sale para todo. No tiene que llorar muy mucho, pero te matan los intereses, ¿no? Si vos ponele, tenías un plan en 24 cuotas y ahora lo querías hacer en 48, te va a salir caro. No, no es gratis la financiación. No, y menos con AFIP. Menos. Ya cuando ejerzan la profesión se van a dar cuenta. Profe, Dolor de cabeza. Sí, te escucho. ¿de dónde salen el 75% que Eso me tiene estoy ahí? fijando yo. ¿Sabes qué debe ser esto? ¿De dónde habrá? Porque este práctico no lo hice yo. Pero veamos, hagamos nosotros el cálculo. Inversión total. Capital de tercero. Y tendríamos que hacer, ¿sabe qué debe ser esta? Acá hizo el análisis vertical, ha sacado cuánto. Ya sé, ¿sabe qué esto? Ha dividido dividido pasivo más patrimonio neto. Y patrimonio neto dividido pasivo más patrimonio neto. Ha hecho el primer nivel de análisis del pasivo más patrimonio neto. Eso debe ser querer. Háganlo ustedes al calculito en la casa. O ahora tenemos que pasivo más patrimonio neto es 150 más 70. Eso es pasivo más patrimonio neto, ¿verdad? Y después me dice, ¿cómo dice? Digamos, el total del pasivo son 150. 150 dividido. No, no me da. No es eso. Mira que el pasivo es el 68%. ¿Qué habrán querido poner acá? Inversión total.
porque ni siquiera es eso. Porque si hablamos de inversión, si se está refiriendo a activo no corriente, son 120. 58 del 100%, no sé qué habrán querido poner. 58 de patrimonio neto. No, 41 de pasivo. No, no sé qué han querido hacer, che. Por la duda se lo borremos. O buscan ustedes, no se está refiriendo al análisis vertical, primer nivel del pasivo, no se está refiriendo, porque acá acabo de hacer el cálculo. Mira que el pasivo es el 68%. Si se refiere a la inversión, al activo no corriente, mira que el 41% se financia con fondos de tercero. No sé qué habrán querido hacer honestamente, chicos. El 87% de su pasivo es a corto plazo. No sé. Yo le saqué... ¿Habrá hecho un análisis vertical de la composición como hizo hace rato usted o no? De pasivo, corriente, no corriente. Y puede ser. Lo del pasivo sí da, profe. 130.000 dividido 150 es 0,86. 87 redondado. Eso sí da. Lo de arriba no da. Esto no te da. No sé a qué se habrá referido, porque a mí esto, la inversión total, ¿cuál es? La estructura de inversión total, el activo corriente más el no corriente. Profe, ¿puede subir un poco? ¿Un poquito? Ahí. No estará mal el número, profe. 68% sería que no. Yo acá, sí, yo saqué que el pasivo total representa el 68%. O sea que es mayor la participación, porque el patrimonio neto me da, el patrimonio neto es 70. Lo dividimos en 220, o sea, yo estoy trabajando sin decimales, ¿no? El 31% del patrimonio neto. Que para la A que yo le hice el análisis completo, para la B no lo hicimos, lo pueden hacer ustedes cuando repasen, y esto sería la participación de pasivo y patrimonio neto dentro de la estructura de financiación. Acá yo, esta conclusión voy a poner, en vez de 75, voy a poner 68%, porque es el número que nos da. Porque no se confunda. Fíjense, el 68% es capital de tercero, el 32% es capital propio. Cámbienle ese 75, la verdad que no me da de ningún lado la fórmula. Y acá esta empresa C no tenía riesgo, porque no tiene deuda de moneda extranjera ni garantías otorgadas. Pero tiene pasivo mayor que patrimonio neto. ¿Alguna duda, pregunta? No, profe. Bueno, nos veremos en la clase del lunes. ¿Quién dijo que era a las 4 el repaso? Yo, profe. Contadora Navas. Ah, bueno, La contadora dele. Navas lo dijo ayer en la teoría. Sí, porque yo tengo anotado. A ver, déme 2 segunditos. Que según mi planificación que voy a abrir en este momento.
Estoy abriendo mi archivito. Se ve que la internet me funciona medio mal, se va, viene, va. Tengo completo. Pucha, no me abre. Ahí me está abriendo. Como en... De 18 a 20 lo tengo. Bueno, ya voy a hablar con ella yo para que unifiquemos criterio y mi planificación figura de 6 a 8, el 4 del 10. Pero bueno, ya le vamos a avisar con tiempo. Mañana mismo le vamos a decidir y le vamos a avisar por la página. Bueno, profe. Bueno, chicos, ha sido un gusto. Nos veremos el lunes si Dios quiere. Gracias, profe. Muchas Chao, gracias. hasta luego. Chao, profe. Hasta luego, profe. Y descansen.